Ahora sí, Hechos 2:17, le leo, Biblia de las Américas. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. ¿Cuántos le quieren dar un aplauso de alabanza a Dios por su palabra? Dios es bueno, amén. Mire, desde el propio momento en que el Espíritu Santo vino, lo que desató de inmediato fue la palabra de profecía. O sea que el Espíritu Santo está en la profecía. Hágame este favor, dígale al hermano que está al lado suyo, el Espíritu Santo está interesado en la profecía. Y o sea que el Espíritu Santo está interesado en mover todo lo que es profético y todo lo que tiene relación con las cosas proféticas. Usted sabe, la profecía es el dar a conocer la voluntad de Dios. Simplemente la esencia de la profecía es un hombre hablándole a otro hombre de parte de Dios. Amós 3:7 dice: ciertamente el Señor Dios no hará nada sin dar a conocer su plan, su revelación, su misterio a sus siervos los profetas. O sea que Dios, antes de hacer algo, va a utilizar un profeta para traerle la revelación al hombre. Eso es simplemente la profecía. Y el Espíritu Santo está interesado en que la profecía se mueva en las iglesias de Dios, ¿verdad? O sea que es tiempo que los profetas hablen. Por lo mismo que le acabo de hablar hace un momento, lo que está viendo usted que está sucediendo en Estados Unidos con esta ley, la instalación de estas situaciones, microdispositivos controlables por radiofrecuencia y cosas así, ¿verdad? Que van a sacar la individualidad de las personas y nos van a instalar o van a instalar a la gente que se deje dentro de un sistema, ¿verdad? Es un adelanto tecnológico muy bonito, pero también hay que ver las señales de los tiempos, amén. Y el Espíritu Santo está instalado en que la iglesia tenga un armado profético. Y yo estoy seguro, hermano, el cuerpo de Cristo no se levanta, y hay una razón principal, y es porque su defensa profética no se levanta. Hágame este favor, dígale al hermano que está al lado suyo: ¿estás listo para levantarte en la defensa profética de la iglesia? Porque hay una verdadera defensa profética que se tiene que levantar. Los profetas somos vigías, somos atalayas. Los profetas somos aquel que está viendo hasta arriba para avisarle al pueblo las cosas que vienen, sean buenas o sean malas. Pero dentro del armado fundamental de la iglesia, usted puede ver que está el ministerio profético dentro de los fundamentos. Y si pusimos atención a la palabra que trajo el apóstol Don Horton cuando vino hace unos días, no vino a explicar algo que no conozcamos ampliamente aquí. Nosotros sabemos que viene una reforma sobre la iglesia del Señor. Viene una reforma, ¿sabe por qué? Porque los planes del Espíritu Santo es que la iglesia sea formada por 5 ministerios, no solo por uno. Y algunos están hablando de una reforma apostólica y profética, y yo creo que es nada más el inicio. Porque si queremos una reforma completa del cuerpo de Cristo, tiene que haber 5 ministerios trabajando juntos en la plenitud. Si queremos de veras que la iglesia esté bien levantada, tiene que haber 5. Diga conmigo así, mire, son 5, no solo pastor. Diga conmigo, por favor, no solo pastor. Tiene que haber evangelista y maestro junto al apóstol y al profeta. Porque esa palabra no ha pasado de moda. Si no sabe qué, arranquémosle todo el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Arránquele ese pedazo y no lo crea, pero la Biblia no ha dejado de funcionar. Y tenemos que creer en lo que la palabra de Dios dice. Y en Efesios 4:11 deja establecido el ministerio profético. Deja establecido dentro de los 5 ministerios. No tenemos ningún problema, ninguna iglesia tiene problema ni con los pastores, ni con los maestros, ni con los evangelistas. Pero que cuando se habla de apóstoles y profetas, todavía hay problemita. Mira, hermano, el enemigo nos lleva de ventaja cantidades. Y la iglesia todavía pensando cosas, hermano, todavía sin unirnos, todavía agarrándonos unos a otros por cuestiones de forma, así como lo dijo el apóstol Freddy, se acuerda hace unos días también, ¿verdad? Por cuestiones de forma y no de fondo. Y yo creo que tenemos que buscar verdaderamente la unidad como cuerpo de Cristo si queremos llegar a la plenitud. Si queremos que la iglesia se desarrolle en su plenitud, diga conmigo, tienen que estar los 5 ministerios. Diga conmigo, por favor, tienen que estar los 5 ministerios.
Y en esta iglesia yo declaro y proclamo que los 5 se van a levantar. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Si usted es evangelista, hermano, por favor, hablemos. Si usted es maestro, por favor, hablemos. Si quiere enseñar, si quiere evangelizar, si quiere profetizar, si siente un llamamiento, hablemos. Discernámoslo juntos. Así lo ordenamos, armamos presbiterio, armamos un presbiterio y lo armamos, lo ordenamos para que usted esté equipado para la obra del Señor. Hermano amado, hace unos días regresé de Ginebra. Estuve enfrente del muro de la Reforma, es donde está la reforma de la iglesia, la primera reforma en el año 1500 y pico, ¿verdad? Con Martín Lutero. Y Dios me puso a hacer un acto profético y yo sé que se va a cumplir. Y yo sé que se está cumpliendo ya. Y yo sé que solamente es un refuerzo. Y declaramos una nueva reforma sobre la iglesia del Señor. No quiere decir que se vaya a cambiar el fundamento que ya está puesto, porque recuérdese que lo que dice 1 Corintios, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y es decir, es Jesucristo. Amén. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento nuestro se llama Jesucristo y Él es el Señor. ¿Cuánto le da un aplauso a esa roca fundamental? La roca de fundamento que sostiene la iglesia no es Pedro, es Jesucristo. Pedro significa una piedrecita y roca significa una masa rocosa. Eso es Cristo, es diferente, hay que entender bien el verso. Tenemos que entenderlo bien, pero pongámonos en el punto. Cuando se refiere a profetas todavía hay desconocimiento. Hermano amado, la actividad profética está muy desprestigiada. ¿Y sabe por qué? Porque hay profetas que andan solo pidiendo ofrendas, andan solo sacando ofrendas en las congregaciones, o andan comportándose de una manera irresponsable. Hermano amado, ¿cuántos testimonios cree que he recibido? Me ha tocado que ir a ciertas congregaciones y cuando llego a enderezar lo que otro dejó bien torcido y a ponerlo en el orden como el Espíritu Santo quiere. Está muy desprestigiado. Está muy desprestigiado. Ahora el problema es que Dios quiere que los profetas funcionen, porque mientras los miembros proféticos no funcionan, vamos a tener problema. Pero ¿cuál es la situación en el cuerpo de Cristo con el profetismo? Mira, hermano, hay gente que fluye en la unción. Es que tenemos que diferenciar la unción de lo que es el manto, ¿verdad? Bueno, ¿a qué le decimos manto? No se vaya a imaginar usted un manto así, ya. Sino que el manto es una representación de la autoridad ministerial, ¿sí? El manto es, ¿por qué? Porque el manto caracterizaba a los reyes. Se recuerda que a Jesús, cuando lo escarnecieron, le pusieron un manto de rey. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Cuando lo llevaron con Herodes, ¿se acuerda? Le pusieron un manto de rey. Por eso se habla uno de un manto ministerial. El que tiene el manto tiene el ministerio, y hablamos de 5. Entonces realmente son 5 mantos, digámoslo así figurativamente. Amén. No estamos hablando que literalmente un ministro ande con un manto. No, perdón, los ministros andamos con traje o sin traje. No hay problema porque el traje no predica. El que predica es uno mediante el Espíritu. Va, uno. Otra cosa es la unción. La unción tiene que ver más con el poder que Dios le da a alguien. El ministerio, que es el manto, es autoridad delegada de Dios. Pero la unción tiene que ver con la capacidad para realizar una tarea. Son cositas diferentes. Y hay preciosos hermanos en el cuerpo de Cristo que fluyen en la unción profética, pero no son profetas. Sueños que se cumplen, visiones donde Dios habla, palabra genuina que se cumple, pero no tienen el ministerio. Y el problema es que quieren desempeñar y se esfuerzan en desempeñar las tareas ministeriales cuando no tienen la capacidad dada por Dios para poderla hacer. Aquí está el doctor y le podíamos preguntar, por ejemplo, si una enfermera puede hacer operaciones quirúrgicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí está hermana Lisette, que ella es una muy buena enfermera y pone inyecciones, pero que se deje operar a saber, o que alguien se deje operar por ella a saber. Pero el doctor Galindo es cirujano también. Es otra le hace la cacha, dice, bueno,
Es internista, pero se da cuenta, o sea, lo mismo hay, ¿verdad? O sea, ¿cuántos pueden recetar aquí un Alka-Seltzer y se le quita el dolor de estómago a la gente? Vamos a ver. Pero eso no quiere decir que usted sea médico, ¿va? Llega su hijo, ay, me duele la cabeza, ¿va? Y usted en lugar de orar le dice, va, tómate un Cetafen o algo así, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que usted sea médico. Y wow, dice, me tomé el Tylenol y se me quitó. Ah, ya soy médico, dice usted, ¿ah? Aquí está tu médico a cabecera, ¿cómo no? Entonces, ¿sabe qué? Hágame apendicitis también. ¿Se da cuenta? Y lo mismo en el profetismo. Muy aparte es moverse en la unción que tener la autoridad ministerial. Y el problema es que todo eso está revuelto. Eso es el profetismo actual. Hermano amado, Dios me ha dado el privilegio de moverme en muchas iglesias, ¿sí? En muchos lugares. Y lo que he descubierto es ignorancia casi total acerca del profetismo. Y una revolución entre los hermanos que, Dios mío, así no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, diga conmigo por favor, nos tenemos que poner en orden. Porque todos podemos profetizar, pero en orden. Eso es lo que dice 1 Corintios 14, ¿sí? Pero ¿cuál es la situación actual? Hay gente que se mueve, pero número uno, piensan que ya son profetas ministeriales o profetas en el oficio. Número dos, obran imitando acciones de los profetas cuando no son profetas. O sea, tienen palabra de profecía, Dios se las da en ocasiones. Acuérdense, ya la otra vez hablamos, son 3 niveles en eso. Y Dios se las da, pero no tienen el ministerio y tratan de hacer lo que el ministerio hace. Y en algunas iglesias, ¿sabe qué? Se sienten defraudados o se sienten despreciados porque no les dan su lugar. Pero es que no tiene un lugar ministerial. Hoy se va a enterar usted de cuáles son los profetas que la iglesia necesita. Pregúntele al hermano que está al lado suyo, por favor. ¿Conoces a los profetas que necesita la iglesia? Porque hay unos profetas que no los necesita la iglesia, así como él no los necesita, ¿verdad? Pero hay profetas que la iglesia necesita y esos son los que quiere Dios que se levanten. Hoy los va a conocer. Bueno, entonces hay gente que nada más imita, tratan de hacer las cosas, pero ahí no va a pasar nada porque no son profecías en falso. Están profetizando por medio del don, por ejemplo, o por medio nada más del espíritu de la profecía, que es primer y segundo nivel, y tratan de hacer unciones o activaciones. No le va a funcionar. Están funcionando de acuerdo a lo que piensa su mente y siente su corazón, pero no viene de Dios. Bueno, otra cosa, hay desconocimiento y abuso del acto profético. Vamos a hacer un acto profético, dice, y sabe una cosa, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuántos ha visto usted así en las iglesias? Aún los pastores abusan del acto profético. Vamos a hacer un acto profético, dice, y tal cosa, y sabe una cosa, no pasa nada. Un acto profético, ¿sabe cómo es? Como cuando echamos sal sobre esas ofrendas y ahora los hermanos dicen, me llegaron a tocar la puerta para darme trabajo. Ese es un acto profético, ¿se da cuenta? Los actos proféticos están a cuenta de los profetas. Diga conmigo, por favor, zapatero a tus zapatos. Muy aparte son las declaraciones de fe que son permitidas a cualquier cristiano. ¿Alguien dice amén? Todo es posible ¿para quién? Para aquel que cree. O sea que uno puede hacer declaraciones de fe que se confunden con actos proféticos. Un acto profético desata el cumplimiento de la voluntad de Dios. Un acto profético instala e inmediatamente funciona. No funciona mañana, inmediatamente le funciona un acto profético. Hay gente que salió sana de aquí el día que hicimos lo de la sal. Los 2 días, hermano. ¿Por qué? Estábamos desatando la sanidad, que no quiere decir que usted vaya a andar salando todas las cosas, ¿verdad? No son amuletos, son elementos que en cierto momento en manos de un profeta hacen que entre en contacto con la bendición de Dios. ¿Se da cuenta? Pues se desata fe. Otra cosa es que no conocen su nivel de don y no conocen su nivel de autoridad. Nadie está diciendo que su profecía no es genuina, nadie está diciendo que lo que tiene no viene de Dios, sino que no conoce el nivel de autoridad que Dios le ha dado. Eso es lo que uno ve, por lo menos, hermano, lo que yo he visto en el Señor hasta hoy. Otra cosa es que carecen de instrucción acerca del profetismo. ¿Cuántos quieren profetizar aquí? Levanten su mano. Va.
Y levántela bien y le voy a hacer una recomendación. Baje su mano, gracias por levantarla. Allá en la librería tenemos el libro que Dios me permitió escribir, que le va a poner fundamento a su actividad profética. A la gente le gusta profetizar, pero no le gusta sentarse a aprender. ¿Sí? No le gusta invertir tiempo en aprender, no le gusta invertir tiempo en leer. Y si va a estar usted conmigo en la escuela, le voy a poner ya el primer requisito: tiene que leer toda la Biblia. Tiene que leer toda la Biblia. Porque si no, ¿cómo va a juzgar? Si no, ¿cómo va a analizar? Tiene que conocer de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21:22 final, hasta donde llega la Biblia, hasta donde dice amén, sí, vengo pronto, amén, Juan, ven pronto, Señor Jesús. Hasta ahí tiene que conocer toda la Biblia. Porque si no, ¿cómo vamos a profetizar? ¿Cómo vamos a conocer si no conocemos la palabra profética más segura? Entonces, normalmente la gente profética desconoce el profetismo y desconoce su mover, habla sin base bíblica. Por eso es que hay tantas equivocaciones. Bueno, otra cosa es que se salen del orden congregacional porque piensan que mandan más que el pastor. Ningún profeta manda más que ningún pastor. ¿Por qué? Porque el responsable de las ovejas es el pastor. Las ovejas no se las encargan al profeta. Las ovejas se le encargan al pastor. Al profeta le encargan los planos. Al pastor le encargan los materiales de construcción. Por favor, no se meta con el guardián de los materiales porque lo va a sacar. Váyasele a meter a un bodeguero a ver si le saca un material y vamos a ver qué le dice. Le voy a poner el ejemplo. Ahorita lo ponga usted a poner un montón de dinero así en una mesa y llega alguien a quererle ayudar y ¿usted qué hace? Sáquese. No, así es mi responsabilidad. Con las ovejas de los pastores no sirve meterse, hermano. El pastor es el que da la vida por las ovejas, no es el apóstol ni los demás. El que da la vida por las ovejas es el buen pastor, ¿se acuerda? Por eso es que el pastor pelea. Dios guarde, tóquele una oveja a un pastor. Ay, Dios, hermano. ¿Quiere ver a un pastor así enojado? Tóquele una oveja y va a ver. Y si no se enoja, no es pastor, ¿verdad? O tal vez nada más un asalariado. Pero yo, por lo menos, a mí no me gusta y me pongo celoso cuando lo miro que usted se va a otro lado y no pide permiso. Yo me pongo celoso, hermano. Y me enojo. Y ahí sí, como dice más, sí le pelo los dientes de enojado. Entonces, ¿por qué? Porque después vienen todos intoxicados. Saber qué se fue a comer. Vienen todos ahí que mejor ni le cuento, hermano. Bueno, entonces, hay gente profética que se sale del orden de su congregación y no respeta la autoridad de su líder. No respetan la autoridad de su líder, ¿verdad? Y eso es lo más duro, hermano, porque un profeta tiene que aprender a sujetarse a su autoridad. Un profeta en desorden es lo más peligroso en una iglesia, hermano. Por eso, cuando una persona le lleve a usted una palabra profética, pregúntele, ¿ya lo autorizó a usted el pastor para profetizar? Vamos a ver, levante su mano. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Levante su mano bien, vamos a ver. Levante bien su mano. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Levante bien su mano. Levántela bien. Baje su mano. Gracias. Cuando alguien le lleve una palabra profética, usted le va a hacer esta pregunta. ¿Y ya el hermano pastor te dio la autoridad para profetizar, sí o no? No. Bueno, entonces no me diga nada. No soy responsable yo de una persona que yo no haya autorizado para profetizar. Usted le escucha por su cuenta y riesgo. ¿Sí? Y alguna gente profética debería andar con un rótulo aquí que diga: el que me oiga, me oye por su cuenta y riesgo. Carretera en construcción. Sí, hermano, perdón. ¿Queremos tener orden o no? Yo me estoy comprometiendo a instruirlo y eso ya no tarda mucho. Ahora sí lo voy a hacer. Ya me retrasé un montón, hermano, pero ay Dios. Ahorita sí ya estoy sintiendo la orden. Ahorita lo vamos a comenzar. Va a ser también interdenominacional. Ese es otro rollo. Eso lo vamos a comenzar ya. Por algo Dios está haciendo las cosas. Pero usted me va a hacer el favor de que cualquiera que le llegue a dar una palabra profética, sea diácono, sea servidor, sea quien sea, usted le va a preguntar: ¿el hermano pastor ya te autorizó para la palabra profética? Si le dice que no, entonces diga: mejor, ¿sabes qué? Me la dices enfrente de él, si tanta es la cosa. Si no, mejor no la reciba, porque yo no me voy a responsabilizar de esa palabra. No me voy a responsabilizar de lo que pueda haber.
Porque sí conozco a algunos que han hecho destrozos. Va, no aquí pues, pero sí conozco a algunos que han profetizado irresponsablemente. En cierta oportunidad a una hermana le van a decir que ella está embarazada y le van a decir que su bebé tenía síndrome de Down. Sí, hasta testigo le podía presentar aquí, no fue aquí, ¿verdad? Pero que su bebé iba a tener síndrome de Down y aquella así embarazada, imagínense, hermano. ¿Qué síndrome de Down ni qué 8 cuartos, hermano? Así está el muchachote ya ahorita de tener como unos 12 años. Y de síndrome de Down, que ni que nada, viera cómo molesta ese muchacho. ¡Ja! Dios guarde. Es totalmente normal. Diga conmigo, por favor, es que había comido muchos frijoles. La persona que profetizó tenía pesadilla, ¿verdad? Hermano amado, no puede uno arriesgarse, usted tiene que aprender a juzgar. Pero, perdón, estamos hablando de que eso es lo que encontramos actualmente. Y la iglesia lo tiene que arreglar. Va. Ahora, ¿cuál es la realidad de las cosas? La realidad de las cosas es que tienen unción, la mayoría tienen unción profética, pero es gente inmadura, presuntuosa, o simplemente están en un nivel y no lo reconocen, ¿verdad? O sea, tienen palabra profética, pero quieren obrar más allá de la autoridad que Dios les dio. Uno lo primero que tiene que hacer es conocer su propio nivel. Hermano amado, hay cosas que yo no me animo a hacer. Y miro otros profetas que sí lo hacen, pero yo en particular no. Mientras yo no tenga el grado de fe necesario para hacer lo que hace ese, yo ahí no me meto. Porque usted no va a encontrar 2 profetas iguales. Todos fluimos diferente. Hay una línea media en el ministerio profético. Una línea media de utilización de Dios, pero cada quien fluye en una especialidad. Cada quien fluye como en cierta tendencia en particular. Algunos son muy buenos para la profecía personal, otros son muy buenos para escatología, otros son muy buenos para liberación, otros son muy buenos en sanidades, otros son buenísimos en don de ciencia, en discernimiento. O sea, si usted quiere aprender eso, va a entrar a la escuela, amén. Bueno, pero la realidad es que están fluyendo, pero están fluyendo fuera de orden. Y el Espíritu Santo quiere levantar eso. El Espíritu Santo lo ha regalado porque es importante, hermano. Mira, hermano, mientras los profetas no se levanten, vamos a tener problemas. Pero se tienen que levantar responsables y sin andar de boca abierta de aquí para allá, ¿verdad? Sin andar sin sujeción y autoridad, porque hay gente profética que no le obedece a su autoridad. ¿Cómo quiere que lo deje profetizar yo aquí? Saber qué va a comer allá y saber qué va a venir a dar aquí. ¿Se da cuenta? Y en eso mismo yo no tengo problema. Conozco la formación profética. Me ha llevado muchos chinchones, raspones, magulladuras y ya sabe. Ya sé. No hay problema. Ni tengo envidia de nadie. ¿Se da cuenta? No tengo ningún problema con eso. Podemos fluir en orden. En orden. Tiene que haber orden del Espíritu. La Biblia dice que todo se haga en el orden del Espíritu. Ahora, ¿qué es un profeta? Entonces, un profeta es un hombre levantado por un llamamiento de Dios. Diga conmigo, tiene que haber un llamamiento. O sea, un profeta es alguien que se levanta por un llamamiento de Dios. Es igual que el pastor, igual que cualquiera de los otros ministerios. Pero, ponga atención, debe ser discipulado. ¿Aló? Debe ser enseñado. Debe ser entrenado. Debe ser probado y debe ser certificado. ¿Cuántos quieren profetizar aquí? Levante su mano. Nos tenemos que sujetar a eso. Nos tenemos que sujetar a un discipulado. Nos tenemos que sujetar a un proceso de formación. Debe de revisarse la palabra profética que da, si se cumple o no se cumple. Hermano amado, por favor, si alguien se levanta aquí, usted mírele si ya lleva sello de certificado. Por eso le estoy diciendo que si alguien se acerca con una palabra profética, usted pregúntele, ¿ya tenés el sello de aprobación o todavía no? ¿Ya pasaste el control de calidad? Porque tenemos que hacer control de calidad sobre los profetas, ver si la palabra profética se cumple, tenemos que revisarle sus frutos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está aquí, hermano? Debe de revisarse sus frutos. ¿Aló? Su formación, su fluidez, su seriedad,
la certeza de su fe profética, el celo profético, el discernimiento profético. Especialmente tienen que ser ordenados en el ministerio. Tiene que haber un ordenamiento formal. Tiene que haber un ordenamiento. Les tenemos que imponer manos, los tenemos que desatar, los tenemos que activar. Tienen que ser desatados y activados dentro de la voluntad de Dios. Hermano amado, mire, esto es algo que tenemos que saberlo. Hay un proceso. Especialmente tienen que estar en orden, ordenados, debidamente ordenados, antes de cualquier funcionamiento ministerial. O sea, cualquier profeta que funcione fuera de ese orden es un riesgo para él mismo y para su congregación. Miren, aquí no hay más pastores ahorita, más que el pastor Julio, pero le voy a hacer una pregunta. ¿En cuánto tiempo cree usted que se forma un pastor? ¿Cuánto tiempo nos lleva a formar un pastor? ¿Cuánto creen ustedes? ¿3 años de seminario? ¿Unos 10 años? ¿Cuánto tarda en formarse un pastor? Tiene que estudiar, tiene que hacer su teología, tiene que hacer estudios, ¿verdad? Tiene uno que estudiar. ¿Cuánto tiempo de experiencia se necesita? ¿10 años? ¿Qué opinan los que andan por ahí atrás? Que como que van para pastores. ¿Qué opinan? Hermano, es injusto imponerle las manos a alguien y lanzarlo ya como profeta. Uno lo manda que lo maten, hermano. ¿Sí o no? Por allá atrás hay alguien que podía hacer amén. Le imponen manos y ya, dale, andate a profetizar. Está bueno como activación. El don funciona de inmediato. El llamamiento es inmediato. El don está instalado. Usted va a funcionar de inmediato, pero no está preparado. Necesita ser madurado, necesita ser sazonado, necesita ser formado en su carácter, necesita ser instruido, necesita tener fundamento bíblico en todas las cosas que hace, para no andar engañando a la gente con las cosas. ¿Ya se dio cuenta por qué está el profetismo así? Porque simplemente llega un profeta y dice voy a activar un montón. Eso es una irresponsabilidad. Y desatan a un montón y no le dan ni instrucciones al pobre pastor de lo que va a pasar con esa gente. Y de repente comienza la gente a fluir en palabra profética y el pastor se pone loco porque no sabe qué hacer, porque la gente profética es rara. Fíjese, hermano, que vio un sueño. Así, ¿cuál es ese sueño, hermano? Fíjese que era un hombre que en lugar de cabeza tenía un foco, y en lugar de pies tenía 2 macetas, y luego en lugar de brazos tenía 2 ramas de árbol. ¿Y eso qué es, hermano? Y tenía cola de ratón. Ay, hermano, perdón, tengo más de 10 años de andar metido en esto. ¿Y eso qué es? Y fíjese, hermano, que vi una comadreja que entraba a la iglesia y se metía en el púlpito y agarraba al que estaba en la alabanza y después tiraba al diácono. ¿Y eso qué es, hermano? Y el pastor medio loco ahí, ¿y sabe qué? Como no sabe nada, el pastor le dice, se me callan todos. Vamos a orar y a discernir, y nunca oran ni disciernen nada. Sí, hermano, ¿se da cuenta? Es una irresponsabilidad. Se tienen que levantar escuelas proféticas. Cada iglesia debería de tener por lo menos 3 profetas. Imagínense, en Guatemala calculamos que teníamos hasta hace unos 3 años, teníamos 22,000 iglesias en toda Guatemala. Imagínense qué bendición, hermano. Que nos uniéramos todos, Dios mío, qué lindo. Qué lindo. Ya vería usted si no sería bendecido este país. Que nos tenemos que unir en el Señor. Va. Si cada iglesia necesita un profeta ministerial, ¿cuántos profetas necesitamos? 22,000. Va. Pero como no tiene que haber monopolio, entonces por lo menos tiene que haber otro. Entonces se vuelve el doble. ¿Cuántos necesitamos? 44,000. Pero como la Biblia dice que en voz de 2 o 3 testigos está la verdad, y la palabra profética tiene que ser checada, probada, entonces multiplique 22,000 por 3. ¿Cuántos profetas necesitamos? 66,000 profetas. ¿De dónde los vamos a sacar?
Ahí están sentados ya. En las congregaciones, ¿cuándo le dan un aplauso al Señor? Sí, hermano amado, mire, hablemos lo que es real. Dios no quiere monopolios proféticos. Yo ya no quiero estar profetizando solo. Pero los otros que tienen no se animan, como que les da miedo cuando estoy yo. Fíjese, hermano, yo no sé qué les pasa. Ay, es que saber qué me va a decir. Ya no le voy a decir nada. Si se equivoca, sí se lo voy a decir, pues. Pues sí, porque no podemos darnos el lujo de dejar ninguna palabra profética. ¿Por qué cree usted que hay una administración después de la palabra profética? La administración es para direccionar el cumplimiento del pueblo en reacción a lo que Dios dijo. Dios manda la palabra profética, pero espera una reacción. Por ejemplo, la palabra profética de hoy decía: como una madre sostiene en sus brazos su bebé, así te tengo y te cuido. Entonces la administración de esa palabra viene a decirle al pueblo: bueno, hermano, entonces usted recíprocamente a lo que dijo Dios, entre en la fe, entre a confiar, entre confiadamente hasta Él. No se sienta desamparado, haga fe, tenga esperanza. ¿Se da cuenta? Entonces, si una palabra profética está equivocada, automáticamente el que tiene autoridad tiene que enderezarlo, porque es una palabra que lleva vida o lleva muerte. ¿Aló? ¿Qué dice Proverbios, Eclesiastés? Vida y muerte hay en la lengua, y no nos podemos dejar una palabra equivocada flotando en el ambiente, porque más de alguien va a caer herido. Entonces, por eso es la administración. Los que ministran tienen que tener discernimiento. Bueno, pero continuemos. Pregúntale al hermano que está al lado suyo, por favor, pero al fin, ¿cuál es el profeta que la iglesia necesita? Pues sí, porque yo veo como que algunos están ya llenando su aplicación, ¿verdad? Así como que se quiere apuntar, ¿verdad? ¿Cuál es el profeta que la iglesia necesita entonces? ¿Cuál es el profeta? Es un profeta que tiene que ser discipulado, tiene que ser instruido, tiene que ser entrenado, tiene que ser certificado en su don, especialmente si es un profeta ministerial. O sea que tiene que ser, mire hermano, ¿podrá levantarse un pastor de la noche a la mañana? No, pero si ni ha leído la Biblia ¿cómo va a ser pastor? En serio, hermano, ¿cómo quiere ser pastor si ni ha leído la Biblia? Comenzando por ahí, ¿quién lo llamó? ¿Se da cuenta? Lo mismo es con los profetas. Tiene que haber un proceso de formación. Y desde los tiempos más antiguos, usted mira de que había preocupación en las escuelas proféticas. Yo no sé por qué, bueno, eso se perdió. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 10:5, usted ve el primer grupo de profetas de la Biblia. Está profetizando Samuel delante de Saúl y le dice: después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, con pandero, con flauta y con lira delante de ellos, y estarán profetizando. O sea, usted mira ahí el profetismo metido de la mano con la alabanza. ¿Aló? O sea que los de la alabanza aquí les tenemos que impartir para que se muevan proféticamente en la alabanza. ¿Sabía usted que las trompetas profetizan? ¿Sabía usted que la batería profetiza? Yo he oído profecía con tambores, con trompetas y con todo eso. Es precioso. He visto profecía en la danza. Aquí todavía no. Pero se da cuenta, todo eso lo he visto yo, lo he experimentado. Se puede profetizar mediante la danza, se puede profetizar mediante la música. Llega un momento cuando Dios toma al que está ejecutando, ya es el Espíritu Santo el que habla, y la gente entiende el mensaje. La gente entiende porque se vuelve como un pensamiento dirigido hacia la mente, y el Señor revela. Pero qué casualidad que a todos les da lo mismo. No es palabra profética, es palabra profética. Ahora, seguramente los grupos proféticos comenzaron porque había un profeta preocupado porque las cosas se hicieran bien. O sea, una escuela profética no se va a levantar donde no hay un maestro profeta que esté preocupado porque la profecía esté bien, porque la unción esté bien, porque los profetas profeticen bien. Porque la tarea profética es muy delicada, hermano. El profeta es el navegante de la nave.
El profeta es el que recibe planos, el profeta es el que recibe visiones, es el que recibe la revelación de las cosas de Dios. Cierto profeta viera la revelación, hermano. Cierto profeta se paraba a la par del pastor cuando estaban en la iglesia, ¿va? Y entraba un fulano y le decía al profeta, mire hermano pastor, decía, fulanito viene en fornicación, llamémoslo y va a ver que es cierto. Mire, fulanito tiene problemas con su esposa, llamémoslo y va a ver que es cierto. Mire hermano, sutanito tiene, ¿así? ¿Cuántos quieren tener profetas de ese tipo aquí en la iglesia? A ver cuántos vienen después, ¿va? Bien ministrado y bien orado va a venir para que no. ¿Sabe qué pasa, hermano? Hay iglesias que saben a veces que yo voy a llegar y hay gente que ya no llega. Y no es porque yo ande sacándole los trapos al sol a la gente, hermano, porque Dios no avergüenza a sus hijos. Dígale al hermano que está al lado suyo, por favor, Dios te tiene cubierto. Y no permite que vean tus vergüenzas, si no es necesario. Porque hay gente a la que Dios le habla y no hacen caso, hermano. Les habla 1, 2, 3, 4 veces por las buenas. Y luego que no hace caso, entonces le pega una sacudida en público. Y lo avergüenza en público. Por no hacer caso. ¿Sabe cómo? Es lo mismo como cuando usted le está hablando a su muchachito. Mira, no hagas eso. Mira, no hagas eso. Mira, no. Y pa. Te lo dije pues. ¿Verdad? Es lo mismo. Pero gracias a Dios no he tenido esa penosa tarea muchas veces. Porque es penoso cuando Dios descubre una palabra profética delante de alguien y es una palabra fuerte. Porque a veces hay unas palabras que son bien fuertes. Una vez me recuerdo que le dijo a un hermano, estábamos en una iglesia en Estados Unidos y le dijo al Señor, Dios te ama. Mire qué lindo cómo comienza Dios. Y Dios te quiere bendecir. Y Dios te quiere levantar. Y Dios conoce tus sueños. Y dice el Señor que en este año los puede cambiar. Pero vas a cambiar tú primero también, le dijo. Porque ¿sabes qué? Te gusta andarle dando lástima a la gente. Te gusta andarte fingiendo el más chiquito delante de los demás y hacerte la víctima para motivar que te ayuden. Siempre te gusta andarte haciendo el chiquito delante de los demás para ver cómo le sacas cosas. Dios ya no quiere que hagas eso porque quiere darte lo propio para que con dignidad tú levantes tu cabeza y este año va a ser, pero tienes que cambiar. Y aquel ha sido ahí de donde me conoce. Hermano amado, son revelaciones de Dios, pero no es así tan, ay Dios hermano, es que es tremendo, es tremendo. Pero dígame usted, llega un enfermo a donde el doctor y el doctor es que pobrecito, mejor no le digo que tiene cáncer. Ay, pobrecito, mejor no le digo que tiene infectado el dedo y se le puede gangrenar el pie. Porque pobrecito, no, si esa palabra es una palabra que sana, es una palabra que evita daños mayores. Si por eso Dios habla, y por eso algunas veces el profeta se vuelve un poco como antipático, ¿verdad? Porque dice la verdad. Está hablando de profetas genuinos. Está hablando de profetas genuinos. Pero seguramente entonces los padres proféticos comenzaron con esa preocupación. Usted los encuentra en el Nuevo Testamento junto con Agabo. En Betel, en Jericó, en el Jordán, Elías tenía grupos proféticos, segundo el libro de los Reyes, capítulo 2, versos 2 al 7. Eliseo tardó en formarse alrededor de unos 8 años. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser profetas aquí? Levante su mano. Eliseo tardó 8 años, se calcula, en ser formado. Tiempo completo con Elías. No le estoy hablando 1 o 2 horas de escuela profética a la semana. Le estoy hablando tiempo completo, 8 años con Elías. Una profeta de Estados Unidos muy conocida, Cindy Jacobs, habla que un profeta puede tardar en formarse hasta 20 años. Ay, saber si la voy a contar, dice usted. Ya estoy muy viejo para ser profeta. No, la formación puede durar, ¿sí? El don es dado de inmediato, pero hay que aprender, amén. Y Eliseo también tuvo su escuela profética. En el Nuevo Testamento encontramos grupos de profetas trabajando junto con Agabo, en Hechos 11, y luego en Hechos 13 encontramos profeta junto con el maestro. ¿Por qué? Porque tiene que aprender y tiene que ser enseñado, tiene que ser discipulado. Ahora, hágame usted otro favor.
vuélvale a preguntar al hermano que está al lado suyo, pero a fin de cuentas, ¿cuál es el profeta que necesita la iglesia? Bueno, y ahorita le doy los requisitos. Número 1, tiene que ser formado con un sólido fundamento en la sana doctrina. ¿Sí? Tiene que ser formado con un sólido fundamento en la doctrina. Tiene que ser un profeta que como cristiano esté bien fundamentado, que sepa bien las verdades de la palabra de Dios. Solo Cristo salva. Amén. No hay salvación mediante nadie, sino mediante la sangre de Cristo Jesús por la fe. ¿Alguien dice amén? Amén. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo también. Pero lo primero es que un profeta, si quiere ser un profeta ministerial, tiene que estar bien fundamentado, tiene que conocer doctrina, se tiene que meter a estudiar doctrina. Y eso es lo que no le gusta a mucha gente, ¿va? Qué bonito profetizar, pero estudiar la salvación y la doctrina y todo eso ya no le gusta. Y entonces lo van a engañar, hermano. Lo van a engañar. Bueno, segundo aspecto, tiene que ser discipulado en Cristo y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que tiene que llevar el discipulado. ¿Y eso en dónde es? En los pies de su pastor. Yo pensé que me iba a enseñar cómo profetizar. No, lo primero que tiene que aprender es a ser un buen discípulo cristiano, porque un profeta muerto no le sirve para nada. ¿De qué sirve que esté profetizando? Va a ser así como Balaam. Aquí dice el Señor, el hombre de los ojos abiertos, caído, pero con ojos abiertos, profeta caído. Ahí estaba el don, pero el hombre andaba caído. ¿Se da cuenta? Entonces el discipulado te forma carácter. El discipulado en Cristo te enseña a ser buen cristiano. El discipulado en Cristo te da estructura para poder resistir los embates del enemigo. El discipulado te enseña a mantenerte firme en la fe. ¿Aló? Yo pensé que era solo profetizar. No. Tiene que tener la base de cualquier cristiano, y más si va a ser un profeta ministerial, y más si se toma en serio eso de fundamento, tiene que saber doctrina, hermano. Tiene que saber, y no cualquier doctrina, tiene que saber la sana doctrina, la leche sin adulteración. Amén. Si no va a parar profetizando así como dicen que dijo aquel, ¿verdad? Feliz Navidad, dice el Señor. En una iglesia pasó, hermano. ¿Cuál feliz Navidad? Y el que estaba profetizando era Santa Claus. Diga conmigo, a esos no los necesitamos. Número 3, tiene que ser entrenado en el profetismo. ¿Sí? Número 3, tiene que ser entrenado en el profetismo. Tiene que tener un entrenamiento a cargo de un profeta ministerial, ¿verdad? Lo que Dios no da, tampoco la escuela lo va a dar. O sea que el don solo Dios lo da, el llamamiento solo Dios lo da, pero la iglesia entrena, ¿verdad? La iglesia enseña, es decir, la escuela profética. Bueno, tiene que ser enseñado y entrenado en el profetismo. Número 4, tiene que tener una ética a toda prueba. O sea, tiene que tener ética profética. ¿Qué le dijo Samuel cuando ya estaba Samuel al final de su carrera? Llama a todo el pueblo y le dice: Jehová, el Señor está de testigo entre ustedes y yo, pero díganme ahorita, ¿el buey o el asno de quién? ¿Con cuál buey o con cuál asno de ustedes que les perteneciera yo me he quedado? ¿He defraudado a alguien? ¿Le he robado su dinero a alguien? ¿Le he quitado su propiedad a alguien? Que alguien venga y me acuse. Soy solvente. Diga conmigo, ética. No andan despojando a la gente de su dinero, ni andan deseando ni los bienes, ni las cosas de los demás. Porque ¿sabe cuál es el truco de muchos? Llegan y le tocan al corazón al hermano y solo le dicen: ay, qué bonito tu reloj. Lo que quiere es que se lo está diciendo y quiere que se lo regale. Sí, hermano. Un hermano llegaba a imponerle manos a mi carro: aguante usted, y decía: siga abonando, hermano. Ese es mío, vos pedí el tuyo. Pues sí. Aguante usted. Esa es codicia. Por codicioso se perdió Jesse y le cayó lepra. Hermano amado,
tiene que tener, número 5, celo de Dios y celo profético. Porque si no, no va a ser un profeta recto. Si no tiene celo de Dios, su ministerio se va a venir para abajo, va a venir a menos, y Dios le va a pedir cuentas de esto si no tiene celo. ¿Sabe cuál es el celo profético? El celo profético, el celo de Dios es el cuidado vehemente por darle a Dios lo que Dios merece. Es el celo vehemente porque se le dé a Dios lo que Dios merece en su divinidad y las consiguientes acciones para corregir la situación. Ese es el celo profético. ¿Qué hizo Elías con los 850 profetas de Baal? La palabra no decía eso. La palabra decía, vas a decir esto y esto y esto. El celo profético lo llevó más allá. Mira el celo profético en Jesús. La palabra de Dios solo decía, he aquí la casa de mi padre se llama casa de oración. Ustedes la volvieron una cueva de ladrones. Pero ¿a dónde lo llevó el celo profético? A trenzar un látigo y los echó. ¿Se da cuenta? En ocasiones un profeta se pone enojado. ¿Por qué? Porque está poniéndose a defender, por así decirlo, las cosas de Dios. ¿Por qué cree usted que la iglesia anda campeando en sus pecados en muchas cosas? Porque no hay un profeta que vaya y se le pare enfrente al ministro. Pero cuando ya un ministro es de este tamaño, ¿quién se anima a decirle algo? Tiene como 50 radios, como 70 canales de televisión. Tiene poder, una iglesia de 80,000 miembros. ¿Quién se anima a decirle algo? Él ya está de todopoderoso, hermano. ¿Y quién se anima a decirle de sus pecados y de sus fornicaciones y todo lo que anda haciendo? ¿Quién se anima? Por eso necesitamos profetas que tengan la lengua rasurada. Porque a algunos profetas les crece barba dentro de la boca, fíjense, y no dicen lo que tienen que decir. Yo pensaba que el bigote crecía solo aquí afuera, hermano. Pero algunos profetas lo tienen hacia adentro de la boca y tienen pelos en la lengua. Dígale al hermano que está al lado suyo, por favor, necesitamos gente sin pelos en la lengua. Que sí, la verdad. ¿Sabía usted que parte del compromiso profético es hablar la palabra de verdad en su momento y atenerse a las consecuencias? ¿Aló? A veces eso le atrae piedras encima, a veces le atrae odio, a veces le atrae injusticia y a veces le trae cuanta cosa. Tremendo, hermano. Pero cuando un profeta está bajo el celo, tenga cuidado, hermano. Porque está operando respaldado por el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo algo a Jesús? Les volteó las mesas, les tiró el dinero, les sacó las ovejas, les sacó todo. ¿Quién le dijo algo? Porque el Espíritu Santo estaba metido ahí. Y sabe una cosa, la palabra de Dios no le decía que volcara las mesas, sino fue el celo para que se respetaran las cosas de Dios. ¿Se da cuenta? El celo profético, mediante el respaldo del Espíritu, con anuencia del Espíritu y con consentimiento de Dios, te lleva a hacer cosas más allá del mandato, ¿verdad? Y un profeta tiene que tener eso, si no, no se va a mantener en integridad. Hermano, va a andar buscando las ofrendas, va a andar buscando los primeros lugares, va a andar buscando el reconocimiento. El profeta da la palabra y no espera la recompensa si los aplausos son para Dios. ¿Alguien dice amén? Dígale al hermano, por favor, dígale al hermano que está al lado suyo, por favor, no espere los aplausos. Esos son solo para Dios, es el único merecedor de toda honra y de toda gloria. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Número 7, tienen que ser responsables y consagrados. Porque Dios nos va a pedir responsabilidades de lo que hacemos y de lo que no hacemos, ¿verdad? Y tenemos que tener consagración. Hermano amado, un profeta sin carácter va a fracasar. Un profeta sin carácter va a fracasar. Un profeta que no tiene fundamento en la doctrina va a fracasar. Un profeta que no tiene desarrollada su personalidad en Cristo, no es firme en el Señor, no va a funcionar, hermano. El enemigo lo va a agarrar de juguete, así como agarró a Sansón. ¿Cuál fue el fin de Sansón, hermano? Por no tener carácter. Le quitaron las unciones y aparte de eso lo agarraron de payaso. Y no creo que nadie de aquí quiera terminar de payaso haciendo payasadas delante del enemigo. Y luego muerto por su propia mano. Bye.
Entonces tenemos que ser responsables, consagrados. Octavo, que sepan su lugar en el cuerpo de Cristo y en su congregación. Un profeta tiene que saber cuál es su lugar para no salirse del orden y no salirse de las cosas que le toca que hacer, ¿verdad? Diga conmigo, por favor, a tu zapato zapatero. Cada quien tiene que hacer lo que Dios le manda hacer. Número 9, que no hablen irresponsablemente. ¿Sí? O sea, si no tiene nada que hablar, cállese, es parte del compromiso profético. Ay, hermano, deme una palabra. Perdón, no tengo nada para usted. Ah, no, pero deme una. Que Dios te bendiga, eso sí te lo puedo decir con mucho gusto, pero no andamos inventando. Fíjese que una vez estaba en una iglesia en Panamá, era el culto del domingo en la tarde, la gente estaba esperando su palabra profética y ¿sabe una cosa? En cierto momento comencé a ministrar 1, 2, 3, llevaba como el quinto o el sexto, el séptimo y el Señor me dijo, te callas ahora. Te callas ahora, te callas ahora, hermanos. Gracias por su atención, el Señor me ha dicho que me calle, que Dios me le bendiga y con permisito, ahí nos vemos. Me voy. Y todos así, mire. Perdón, si Dios no tiene nada que decir, ¿qué hacemos? ¿Vamos a inventar? Si quiere le leo el Salmo 23, eso lo puede hacer muy bien, hermano. Jehová es tu pastor, nada te faltará y te bendigo, ¿verdad? De esa manera, pero no podemos inventar. Entonces no tenemos que hablar irresponsablemente. Número 10, que estén en el orden de Dios. Y número 11 y 12, por sobre de todo, que tengan un corazón para Dios y un inmenso amor para Dios. Si no, no va a funcionar. Recuérdese 1 Corintios 13, 1 y 2. Si yo tuviera misterios, conociera todo conocimiento, profecía, si no tengo amor, he llegado a ser como un címbalo que retiñe. Luego dice, si no tengo amor, nada soy. Y luego dice, si vendiera todas mis cosas, las diera a los pobres y entregara mi cuerpo a ser quemado, de nada me aprovecha si no tengo amor. Por sobre todas las cosas, un profeta tiene que amar al cuerpo de Cristo. Tiene que amar a los hermanos, por sobre todas las cosas. Porque si no tienen, ¿cuántos quieren profetizar aquí? Levante su mano otra vez y vamos a ministrar ya. Hermano, ¿qué pasó con Simeón y con Ana? ¿Acaso no fue cuando abrazaron al cuerpo de Cristo que profetizaron? Incline su rostro, por favor, si usted quiere ser de los profetas que la iglesia necesita. Incline su rostro. Y a ti que nos estás viendo en esta mañana allá en tu casa, si quieres profetizar ya sabes qué hacer. Y si recibes palabra, el primero que la tiene que saber es tu pastor. Busca cómo instruirte, hay libros, si no, está pendiente de informaciones, porque sí, va a haber una escuela profética. Y en el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que tú levantes a todos esos profetas que están viendo ahora, que tú los sanes, los ayudes, que en tu gracia, en tu misericordia y en tu bondad, tú los levantes porque sabes que tu iglesia los necesita oír. Y tú necesitas revelar tu palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te multiplique el don. Pídeselo a Dios y vas a ver cómo Dios es bueno y Dios te la da. Pero confíate a Jesucristo. ¿Quieres ser profeta? Lee toda la Biblia primero. ¿Quieres ser profeta? Ama a Dios profundamente con todo tu corazón. ¿Quieres ser profeta? Instrúyete y déjate discipular. Abunda en la sana doctrina. Y ya verás cómo el Señor, el propio Espíritu Santo te llena y te levanta en lo que anhelas hacer para Dios. Que el Señor te bendiga.